Hola, buenas tardes. Hoy en Estrategias Diferentes, sencillamente lo que quiero ver es, puesto que la semana pasada no dimos la estrategia diferente de la semana, no pudimos hacer el programa, quería revisar qué haya pasado desde el último programa que sí se hizo, en el cual ya miraba la recomendación que os había dado la semana anterior y la evolución que iba teniendo, y contaros qué podemos esperar de cara a esta semana y sobre todo si ha funcionado o no ha funcionado lo que en principio estimábamos como una buena estrategia. En este lugar os he traído los valores que os di. Os recuerdo, valores norteamericanos en corto, dimos Coca-Cola, dimos una tabacalera, L'Oréal, que fabricaba mentolados, también con valor en corto. Y valor largo, di dos del sector financiero, Intesa Sanpaolo y Société Générale. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo gráfico de ellas. Teníamos la primera, Intesa Sanpaolo, que la tenemos aquí. Vamos a ver qué pasó, dónde la dimos y qué es lo que ha ocurrido con ella, si ha evolucionado hacia un lado o hacia otro. La dimos en 1,14, que fue a esta altura aproximada de agosto. Hemos visto que sigue donde estaba, es decir, 1,14. Se debe sin duda, como veréis aquí, estas velas están marcando una zona en la que no tiene muy buena espina, hay poca fuerza. El sector financiero del resto de países, el de Francia, por ejemplo, ya ha despegado, algo que lo que confiaba, pero en Italia no parece haber despegado. Se prolonga la restricción en cortos que tienen estos países y por lo que vemos seguimos con la incertidumbre de qué ocurrirá una vez que se quite la restricción en cortos. Os recomendé que hasta el 26 de agosto no tuvieseis mucha fiabilidad en lo que el mercado indicaba, puesto que teníamos cortos restringidos y no sabemos si una vez que se quiten puede haber hedge funds o puede haber otro tipo de entidades que decidan crear posiciones cortas sobre el sector financiero de cara a la expectativa que esté creando. Tampoco parece que en el panorama político haya ninguna solución clara o que se haya definido ninguna solución clara sobre qué hacer con el sector financiero europeo. Por tanto, Intesa Sanpaolo sigue en stand-by. Sin embargo, la que sí tenemos del sector financiero que ha marcado un despegue, y os voy a mostrar, aquí tengo el gráfico en MetaTrader. Esta es Intesa Sanpaolo, esta es Société Générale, una de las que os sugerí como una posible compra. Teníamos aquí mínimos 20.30 aproximadamente, 20.16 y ya está en los 23.41, muy buen resultado entonces. Vamos a verlo un poco más cerca los movimientos que ha hecho. Muy buen resultado entonces, vemos un despegue. ¿Por qué la recomendé? Ya dije, es el sector financiero francés, el Estado francés no es el Estado italiano, no es el Estado español, ni tampoco Grecia, no está dentro de la periferia y es el segundo motor de Europa. Por tanto, pensé que es suficientemente fiable como para que si encontramos algún título de su sector financiero que esté flojo, es estupendo para entrar, puesto que sigue siendo el sector financiero de la segunda economía de Europa. ¿Qué es lo que ocurrió? Os he traído también un gráfico de una web, puesto que en el gráfico que tengo disponible no tenía historial suficiente para mostraros la evolución global. Aquí podéis ver cómo es un mínimo, pues como dije en su momento, como una casa, el mínimo que ha marcado. Desde la caída de Lehman Brothers no llegaba a esas zonas y me parecía muy interesante recomendarla pues con una compra que de momento ya está despegando, ya subió más de un 6% y hoy está con parte del sector en negativo, hoy está pues con una subida bastante fuerte. Es interesante notar una noticia que os quería comentar, se ha propuesto la salida del Eurostoxx de Société Générale, de Intesa Sanpaolo y de Unicredito, si no me equivoco, otro banco italiano también, lo cual no es muy buena noticia, da un poco de mala espina, pero de momento Société Générale ahí sigue y sigue subiendo posición y recuperando zonas. Es un valor que ha cotizado por encima de los 40 euros hasta febrero, incluso ha llegado a tocar los 50, más de 50 euros el título. Por eso es muy interesante y es una zona muy buena para una compra. Respecto a las americanas, vamos a irnos directamente, tenemos aquí L'Oréal, la tabacalera. ¿Recordáis que lo que dije fue que teníamos una zona de canal, aproximadamente por esta zona, una zona de canal que se iba formando aquí, si veréis el gráfico, y también aquí, una pseudo triangulación. Lo cogimos por esta zona en torno a los 108 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y en esta zona fue cuando propuse lo de que esto que hay aquí, que veis aquí, esto de aquí, era una zona de resistencias bastante dura que no iba a sobrepasar. La ha sobrepasado. Yo di stops en 112. Vamos a comprobar, lo que quiero ver es si en esta vela, por ejemplo, llegamos a tocar los 112, porque de eso determinará que hayamos acertado o no en el precio. Y efectivamente, mucho me temo que se tocaron los 112 y se sobrepasaron. Sacó la cabeza del canal que tenía dibujado y que veía como posible resistencia que no debería violarse y donde rebotaría. Efectivamente, y para los que os guste el análisis técnico, vemos como el canal pues parece ser que se está respetando, porque justo después de violar ese techo empieza a dar un giro. Esa vela negra, la de aquí, sin cuerpo, probablemente
ahora toca giro y que se puede ir a esta zona. Si entonces en 108 era una buena zona de venta para un corto, probablemente ahora estemos en mucha mejor zona de venta. Ya veis el recorrido que tiene. Podemos llegar a la zona de los 100 y está en 111,42. Por desgracia, el stop que marqué de 112 no ha sido suficiente y ha sido rebasado. No tengo la bola de cristal ni tampoco puedo predecir lo que va a ocurrir. Pero bueno, estas son las consecuencias, que de vez en cuando te equivoques, aunque sea por un margen de $1 para un stop. La solución es fácil, poner stop menos teñidos y asumir un poquito más de posible pérdida si se tocan. Nos vamos ahora a Coca-Cola. Aquí es otra historia, porque en Coca-Cola Enterprise veréis que en esta zona aproximadamente lo que vino a ser los 26-21, un poquito por debajo de los 25, recomendé venta. Y recomendé venta porque dije que era una zona en la cual iba a rebotar, todo esto lo tenían de soporte en 27-26 y no lo iba a superar fácilmente. Y efectivamente cayó, lo vemos aquí, el precio que alcanzó cerca de los 25.11, 25.10 aproximadamente, la zona a la que llegó, desde los 26.2 le pudimos coger recorrido. Si no recuerdo mal, os advertí en estrategia diferente que esta zona podía ser complicada, pero que al menos podíamos cogerle hasta los 25 de recorrido, 25.11 en este caso, 25.10. Ahora, ¿dónde está? Otro rebote. Sigue siendo una buena zona para un corto. ¿Por qué? Porque si os fijáis, sigo teniendo toda esta zona de resistencia y toda esta zona de aquí. Vamos a ponerle chincheta a esto. Toda esta zona de aquí, complicada para superarla. El que siga esto y vea este gráfico, soporte, 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 se rompe el soporte, que es resistencia, resistencia y resistencia. ¿Cuál es entonces la estrategia que se puede recomendar en estrategias diferentes? Sigue siendo igual de válida, casualidades del mercado, que lo que era hace 2 semanas. Es decir, hemos tenido recorridos, hemos acertado con 3 de 4, perdón. Y con esas 3 de 4 que hemos acertado podemos apostar porque ahora, por ejemplo, Coca-Cola Enterprise se encuentra en una zona también de rebote bajista. Podemos hacer un corto en ella perfectamente. Para la tabacalera que veíamos también podríamos jugar con ese corto, puesto que ha sobrepasado un poco el canal que indiqué, pero lo está respetando y además está girando sobre ese soporte, con lo cual se confirmaría que viene una zona de rebote y que se puede ir hacia los 100. Un recorrido bastante interesante de unos $10 aproximadamente, poco más, poco menos. $10 en recorrido. Corto también el L'Oréal, por tanto. Y por último, Intesa Sanpaolo muy baja, la seguimos teniendo muy baja y probablemente si el sector recupera, me da mala espina porque está recuperando el mercado y esta no sube. Os soy honesto, Intesa Sanpaolo es un poquito más dudosa sobre si puede recuperar o no, pero sigue siendo un valor que está muy bajo y que si vemos que hay algún tipo de enfriamiento, que las cosas se calman y que recupera todo el mercado y el sector financiero desaparece ese miedo que hay, probablemente tenga mucho recorrido al alza. Muchísimo, porque está en una zona de mínimos mínimos. Por lo demás, hoy general va sobre ruedas, sobre la marcha. Sabéis que tiene un recorrido muy largo, que puede volver a la zona de los 40 de aquí a los próximos 6 meses y que probablemente en las siguientes sesiones tenga subidas del 5, del 6, puede que incluso veamos alguna subida más fuerte aún y algún recorte, por supuesto, alguna corrección. Por lo demás, eso es todo. Largos en el sector financiero, cortos en las compañías que os he dicho de Coca-Cola que están en zonas de resistencia. En mercado norteamericano, L'Oréal y Coca-Cola. Eso es todo y espero que les saquéis utilidad. Buenas tardes y un saludo.